18 años viviendo en el estado de Morelos, aquí en Cuernavaca. Nací en el Distrito Federal, soy chilango, ni modo, ahí nací. Y realmente ya en todo este tiempo que vine ya a vivir a Morelos, me encuentro con cosas novedosas y fascinantes, que yo alguna vez traté de explicármelas, ¿no? Y es la lógica de la vida de los pueblos. El primer lugar donde yo llegué es en Ocotepec. Llegué a vivir a Ocotepec, ¿sí? Fabuloso. Yo no soy antropólogo, soy gente decente, pero hago trabajos de antropología. Entonces, sé que lo primero que tengo que hacer al llegar a un pueblo es presentarme ante las autoridades. Mire, yo soy fulano de tal, soy avecinado, estoy por sus servicios. Me presenté y toda la cosa. Ellos muy amables lo aceptaron, les dio cierto gusto, un reconocimiento de respeto, ¿sí? Y bueno, me empecé a involucrar en una serie de actividades bastante interesantes. Les ofrecí clases de historia, bueno, por supuesto, apoyar las cooperachas para la fiesta del pueblo, la fiesta del barrio, el rondín de vigilancia. Perfecto, ¿no? Y así empecé a involucrarme con la vida, de alguna manera, de Ocotepec, pero sabemos, por ejemplo, que en estos pueblos como Ocotepec, los avecinados se aceptan, pero siempre como que tienen digamos, limitada su participación a la vida interna del pueblo, ¿sí? Pero esto les da mucha ventaja, es decir, y poco tiempo después se dio el movimiento contra el campo de golf allá en Tepoztlán, y de repente también en Xochitepec empezó a haber, en Xochocotla empezó a haber movimientos de este tipo, y de repente empecé a ver que en todos lados había este tipo de problemas, ¿no? Cómo la gente del pueblo se organiza, tiene autoridades particulares, tiene autoridades propias, ¿sí? Y como que tienen una suerte de autonomía. Y empecé a investigar desde cuándo venía todo este proceso, ¿no? Y empiezo a ver, por ejemplo, que esto viene desde muy temprano, desde tan temprano como 1530, desde el siglo XVI, ¿sí? Había un antecedente. En 1516 hay una legislación en España que se llama Leyes de Burgos, ¿sí? En donde se organiza la congregación en pueblos de la población, en las cuales cada pueblo tiene que tener una iglesia, una casa, calles, ejidos, estancias, siempre manejados por un religioso y un ciudadano español. Estas leyes se traspasan en 1530 a las colonias españolas, ya que se había hecho la conquista, ¿sí? Y se forma oficialmente lo que se conocía como la República de Indios. Sí, era una doble vida, ¿no? Claro, todo bajo el control de la corona española, con el dominio colonial español, con explotación española, pero de todos modos había una cierta autonomía local, por una serie de circunstancias, ¿no? Y bueno, en estos lugares, en la República de Indios, vivían solo los indios sin relacionarse con los españoles. Poco tiempo después, ¿sí? Se les otorga en 1549 una autonomía municipal con un sistema propio de gobierno, ¿no? Y en 1550 llega un nuevo reglamento que señala que los municipios deben tener, les va a sonar pero familiarísimo, gobernador, 2 alcaldes, 2 regidores, un escribano y un mayordomo, todos ellos indígenas, elegidos anualmente por los mismos pueblos indios, ¿sí? Y además se ordena que esta forma de organización de los pueblos indios se haga en toda la Nueva España y posteriormente en todas las colonias españolas en América, ¿sí? En la República de Indios,
estos obtienen autonomía para sí y de ahí en adelante la van a conservar con sus propias autoridades elegidas cada año por ellos, ¿sí? Y bueno, empiezan a organizarse de esa manera. Además se regula la tierra, ¿sí? Había una tendencia, algo interesante es que desde la conquista pasan dos cosas que no pasan en todos lados, sino nada más en las colonias españolas, en las colonias de la Nueva España, perdón, que es el reconocimiento de la propiedad de la tierra de los indios. Esto es inaudito, se dan cédulas reales. El rey reconoce la propiedad de la tierra a los pueblos indios, ¿sí? Todavía me acuerdo de una anécdota que en Oaxaca pasó, que es la primera vez que llegó el rey Juan Carlos de España en los años 80 a México. Una de sus múltiples viajes fue a Oaxaca, y en Oaxaca había una manifestación de pueblos indios para exigirle al rey de España que pusiera en orden al gobierno mexicano porque no quería respetar sus medidas, o sea, las cédulas reales donde se reconoce la propiedad de la tierra de los indios. Claro que los indios lo hacían con toda premeditación, alevosía y ventaja, y a partir de esa vez, cuando llega el rey de España, nunca se dice dónde se va a parar porque le pueden armar una manifestación de ese tipo, ¿no? Y bueno, se impone a partir de fines del siglo XVI un sistema de gobierno civil y al mismo tiempo un sistema de gobierno religioso a través de las cajas de cofradía, ¿sí? En que posteriormente se van a convertir en algo que todavía sobrevive, que son las mayordomías con sus mayordomos, ¿sí? Los fiscales, etcétera, etcétera. Obviamente estas cajas concentran el dinero que se junta para las grandes fiestas del santo titular del pueblo, del santo patrono del pueblo, a cargo obviamente de los mayordomos, los fiscales y topiles. En poco tiempo había ciertos pueblos en los cuales estas cajas recaudaban mucho dinero y obviamente empezó a ser un botín muy codiciado, sobre todo para la iglesia y sobre todo para ciertos gobernantes españoles locales. Pero de todos modos, estos no se dejaban, estos pueblos, y todavía lo siguen conservando. En Ocotepec, de repente, yo me he enterado de pleitos en que el cura quiere meter más manos en las fiestas del santo patrono, ¿sí? Y los mismos mayordomos y demás pues evitan que se metan, ¿no? Porque esa es cuestión de ellos nada más, ¿sí? Y bueno, poco tiempo después, al iniciar digamos casi a finales del 16, del 15, del 16, principios del 17, ¿sí? Empiezan a organizarse de otra manera. Se establece que cada pueblo tenga un fundo legal, sus propias tierras. Se decreta que debería de haber en aquellos tiempos 500 varas alrededor de la iglesia, como el fundo legal del pueblo. Una vara es aproximadamente 1 metro, así como 500 metros alrededor de la iglesia. Y obviamente no podía haber otro pueblo hasta 1000 metros más allá de la primera iglesia, para que fueran 500 y 500. Y al poco tiempo empezó a haber pleitos, ustedes no lo van a creer, por los deslindes entre los pueblos, cosa que hasta la fecha no se ha resuelto. Pero esto lo hacían maquiavélicamente los españoles, o sea, con toda mala leche, para que los indios se entretuvieran peleándose entre sí y no se levantaran en armas con los españoles, contra los españoles, ¿no? O sea, estaba muy bien pensado, e incluso este fundo legal de repente variaba mucho, de 500 o 600 varas, depende de la época y demás, pero de todos modos eso no evitó los pleitos entre los pueblos indios, ¿no? Y así pasó pues prácticamente toda la colonia, ¿sí? Con esta autonomía, esta doble vida de los pueblos indios, cosa que se conserva hasta la fecha, y esto es muy interesante, porque vamos a ver un ejemplo de qué ventajas o qué desventajas puede haber con la organización de los pueblos en un gobierno autónomo, ligado obviamente al país y a la federación y a las demás autoridades, pero
esta autonomía tiene un papel muy importante.